La garantía puede ser un factor determinante para elegir la marca de nuestra bici, por la confianza y seguridad ante posibles incidencias. Pero hay que conocer bien las condiciones de esas garantías para evitar sorpresas. ¡Empezamos! La garantía legal es una norma que protege a los que compran un producto o servicio frente a posibles defectos o mal funcionamiento atribuibles al fabricante o suministrador. Obliga al suministrador del bien a reparar, sustituir o reembolsar el importe de la compra, según las condiciones. En España, la garantía legal de los productos nuevos comercializados establece un periodo mínimo de cobertura de 2 años, que se ampliarán a 3 años a partir del 1 de enero de 2022. En el caso de las bicicletas, la mayoría de los fabricantes amplían el plazo de su garantía por encima del plazo legal, en lo que se llama garantía comercial, que en algunos casos llega a la garantía de por vida, aunque luego veremos con detalle lo que significa esta expresión. En cualquier caso, la garantía es un contrato y es necesario conocer perfectamente sus condiciones, lo que se conoce como la letra pequeña, que contiene nuestros derechos como consumidores, pero también nuestras obligaciones si queremos mantener dicha garantía. En la garantía legal y la garantía comercial deben constar en el certificado de garantía o en el documento digital sustitutivo de este, constando de descripción del bien cubierto por la garantía, nombre y dirección del garante, derechos o beneficios que otorga al consumidor, plazo de duración y alcance territorial, y vías de reclamación. También aparecerán los requisitos que hay que cumplir por parte del consumidor, las restricciones o excepciones y las causas de anulación de la garantía. Las condiciones de las garantías varían de unos fabricantes a otros, pero vamos a resumir las más frecuentes e importantes. La garantía que ofrece la marca de la bicicleta se refiere exclusivamente al cuadro. Puede darse el caso de que alguno de los componentes esté fabricado por la propia marca de la bicicleta y también los cubra, pero de forma paralela e independiente del cuadro. La garantía de los componentes corre a cargo de los fabricantes o distribuidores nacionales y suele ser de 2 años, que es el plazo legal actual. No están sujetas a este plazo mínimo las llamadas piezas de desgaste, como la cadena, las pastillas de freno o las cubiertas, y son los fabricantes los que deciden, variando entre los 3 y los 12 meses. Pero sin cubrir los daños por un incorrecto mantenimiento o el desgaste por el uso, porque unas pastillas de freno, por ejemplo, las podemos agotar en pocos días si las usamos en condiciones de barro. Los basculantes de las suspensiones traseras pueden tener distintas condiciones que el resto del cuadro. También puede ocurrir que tengan distinto tratamiento los cuadros completos en bicis orientadas a disciplinas extremas como el descenso o bicis infantiles en algunas marcas. La garantía solo cubre cuadros adquiridos en un distribuidor oficial de la marca. La extensión de la garantía legal a segundos compradores dependerá de la legislación de cada país. En el caso de la Unión Europea, la nueva normativa estipula que el bien está cubierto durante el plazo de garantía legal, incluso para segundos compradores. La garantía comercial solo cubre al comprador original, en la mayoría de las marcas, pues no se considera subrogada si éste vende la bici o el cuadro a terceros. No obstante, en un próximo vídeo abarcaremos las dudas más habituales con las compras de bicis de segunda mano. Es necesario conservar la factura o ticket de compra y presentarlo para reclamar la garantía. Y muchas marcas también exigen el registro online de la compra de la bicicleta para aplicar la extensión de la garantía comercial que ofrecen. Suelen dar un plazo limitado desde la fecha de la compra para el registro, al que hay que prestar mucha atención. Nuestra recomendación, incluso si no es obligatorio, es registrar siempre las bicis porque nos aporta ventajas añadidas como ser informados inmediatamente si se produce alguna alerta de seguridad o aviso de retirada de componentes. Y también tener siempre disponible la información de nuestra bici en caso de siniestro o robo para proceder a la denuncia y a la reclamación de daños a las compañías de seguros. La garantía solo cubre los daños causados por defectos de materiales o fabricación, nunca los producidos por accidentes, mal uso de la bicicleta o un incorrecto mantenimiento. Y aquí se abre uno de los capítulos que pueden generar conflictos en la gestión de las garantías. Las marcas tienen medios técnicos avanzados para comprobar el origen de estos daños, pero no siempre es fácil discernir si una rotura o fisura se debe a un defecto de fabricación o a un mal uso. En caso de daños por accidentes sin cobertura de la garantía, casi todas las marcas ofrecen condiciones especiales de reposición con descuentos especiales sobre sus precios de venta. Suelen cubrir cuadros, horquillas rígidas y ruedas.
La garantía no cubre daños personales ni a terceros, solo ofrece cobertura sobre las piezas garantizadas. No es un seguro. No se cubre la mano de obra por parte de muchas marcas, aunque la suele asumir el distribuidor si es el mismo que vendió la bicicleta. Si tramitamos una garantía en otra tienda, lo normal es que cobre por el desmontaje, montaje y gestión de la garantía. Tampoco se cubre el cambio de piezas que sean necesarias para montar un nuevo cuadro. La marca garantiza el suministro de un cuadro del mismo modelo o su equivalente actual. Pero si se han modificado características que obligan a cambiar piezas originales de la bici, no están cubiertas y correrán a cargo del usuario. También hay que tener en cuenta las restricciones de las garantías por uso o mantenimiento incorrectos. Hay que conocerlas y evitarlas si no queremos perder la garantía. Las más habituales son el cambio de pintura, anula la garantía en casi todas las marcas, excepto cuando se realice en talleres de pintura homologados y previa autorización de la marca. No respetar los intervalos de mantenimiento indicados en el manual de la bici o no hacerlo en distribuidores autorizados por la propia marca. Reparaciones inadecuadas, montajes incorrectos o uso de piezas no compatibles o falsas. Y por último, uso negligente de la bicicleta o para actividades y fines para los que no está diseñada. Entre estos se incluye la competición en muchas marcas y las actividades comerciales y de alquiler. Respecto a las garantías de por vida, son bastante las marcas que ofrecen esta cobertura en el cuadro, aunque algunas especifican limitaciones haciendo referencia a la vida útil estimada del cuadro, no a que te garanticen la sustitución del cuadro sin límite alguno de tiempo. En los textos legales de las principales marcas con las que trabajamos, que ofrecen garantía de por vida, no encontramos plazos o condiciones concretas, salvo las limitaciones o restricciones de uso que hemos visto en el apartado anterior. Es cierto que es difícil que un fallo de fabricación no se manifieste en los plazos habituales de otras marcas que se mueven entre los 3 y los 5 años, al menos para un usuario medio que usa la bici regularmente. Para este tipo de ciclistas no tiene por qué ser un condicionante insalvable que pese más que otros aspectos importantes de una bici, sobre todo en un sector tan dinámico como el del ciclismo, en el que los avances tecnológicos se suceden a una velocidad de vértigo. Pero es indudable que la seguridad que transmite una marca que garantiza sus cuadros de por vida aporta bastante confianza al usuario en general, y no solo a los que compran la bici pensando en no cambiar en mucho tiempo. Obviamente, esta estrategia tiene un componente importante de marketing, pero la marca asume un riesgo con estas decisiones, y no lo haría si no estuviera respaldada por la certeza de un bajo nivel de incidencias en sus cuadros. Para ello se basan en test de producto y complejos cálculos relativos a la fatiga de los materiales. Esperamos que os haya resultado útil el amplio resumen de las condiciones que os hemos contado, pero os recomendamos leeros las específicas de vuestra bici. Y lo que sí es garantía en los vídeos de Mamut es acabar con una sonrisa. Dice un amigo a otro, dice, algún día escribiré mis memorias. Y dice, ¿por qué no lo has hecho todavía? Dice, ¿el qué? Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.